26 de septiembre no se olvida. Es la lucha combativa. Bueno, el 26 de septiembre por la noche, Tlachinolan y algunas otras de las organizaciones que acompañamos ahora a los estudiantes comenzamos a recibir llamadas de los mismos estudiantes que estaban siendo atacados en Iguala. Uno de ellos está en la esquina, está armado con una espada en la mano. ¡Ey, oficial! ¡No queremos armas! ¡Necesitamos una ambulancia para un compañero! ¡Una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Una ambulancia! ¡Se está muriendo! ¡Traigan aquí la ambulancia! ¡Pero tire el arma, pues! ¿Que acaso hay narcotraficantes aquí? ¿O acaso tenemos armas? ¡Que se metan los paramédicos! Los estudiantes habían salido a hacer una serie de actividades de boteos y de toma de camiones a la ciudad de Iguala. Después de esto hubo una serie de eventos violentos, al menos unos 4 o 5 eventos violentos paralelos, en los que estudiantes fueron atacados por policías municipales bajo la omisión de cualquier acción de otras de las entidades de seguridad y con comisión en algunos de los eventos de otras autoridades como la Policía Federal y la Policía Estatal, Protección Civil y un sinnúmero de actores estatales involucrados, así como actores no estatales. Lo que tenemos al día de hoy es que 6 personas fueron ejecutadas, 3 de ellas estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de ellos con serios marcas de tortura y desollado de su cara, y además 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente. Fuimos informados de los hechos en el momento que estaba pasando, intentamos tener interlocución con el Estado y por las primeras 72 horas, que son las horas centrales para cualquier caso de desaparición forzada, las autoridades se negaron a hacer acciones concretas. Había un desdén por parte de las mismas autoridades en términos de decir los estudiantes van a aparecer, se están escondiendo, están en sus casas, aún y cuando ya habían pasado varios días. El gobierno federal se negó desde el primer día a hacer algo. El presidente de la República, 4 días de los hechos, dijo que era una responsabilidad del Estado. Le tomó más de 12 días al gobierno federal empezar a hacer cualquier tipo de acción. Entonces es ambos, ¿no? La respuesta del Estado creo que en este caso es muy clara, es el tema de lo que es la falta de voluntad política, pero también lo que es su ineficacia de hacer cosas, ¿no? O sea, la falta de institucionalidad, la falta de capacidades para poder enfrentar esta grave crisis de derechos humanos que existe en México. Que no confiaba y hasta ahorita no confío. ¿Por qué? Porque son más de 30 días sin resultado, con todos los esfuerzos que dicen ustedes que hacen. Pero la verdad es que miren, ahí están los rostros de los jóvenes. Acompañamos a los estudiantes desde varios años atrás, no solamente desde el 2011, sino antes, en una serie de momentos históricos en los que han sido sujetos de represión, exactamente por su activismo que tienen. Y desde ahí hemos podido documentar claramente cuáles son los patrones de represión en contra de ellos, y de represión no solamente de manifestaciones, sino un uso excesivo de la fuerza letal. Los jóvenes cuentan muy claramente cuántos son sus compañeros que han sido caídos en distintos momentos, y que no hay investigaciones sobre el respecto, ¿no? Entonces, este evento en particular, además de lo que simboliza en términos de la crisis de derechos humanos que existe en México, también es un ejemplo de lo que tendrían que ser las garantías de no repetición, ¿no? Cuando estuvimos, por ejemplo, acompañando a los estudiantes de Ayotzinapa en el 2011, después de la represión que hubo en contra de ellos, que terminó otra vez en 2 ejecuciones de estudiantes y un sinnúmero de detenciones arbitrarias, estudiantes torturados.
compañeros tuvieron literalmente que salir del país, Vidulfo Rosales en concreto, por las amenazas que se estaban generando, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empezamos a ver también cómo esta cara de las amenazas empezaba a diluir entre grupos del crimen organizado o actores no estatales que le permitía al Estado como lavarse las manos y diluir su responsabilidad. Y exactamente eso es lo que vemos ahora en el contexto en el que se enmarcan las violaciones en contra de los estudiantes de Ayotzinapa en el 2014. Y por muchos años ha exactamente denunciado este continuum de violencia y de violaciones graves que hay, que tiene sus causas en todo el contexto que ya mencionaba, pero también en la impunidad que han tenido todas estas violaciones graves que se cometieron antes desde la guerra sucia en los 60s. Lo central, yo creo, en la magnitud que ha tomado este caso es, bueno, primeramente por las víctimas, ¿no? O sea, los familiares, los estudiantes que salieron al inicio sin ningún apoyo, más que el apoyo local que tenían también en su mismo contexto, pero salir y iniciar una lucha de dignidad que ahora cumple un año y que ha movilizado al país y a muchos lugares. Y es por esto que se empieza a hacer un tipo de respuesta a nivel estatal. Entonces, por un lado se encuentra toda la atención internacional que se le dio a este caso y que permitió que las familias pudieran tener una interlocución con el gobierno federal, que empezaran a hacerse algún tipo de acciones de búsqueda, de investigación, que en nuestros casos no se hubieran hecho, y que les ha permitido, pues, al día de hoy poder concretar un trabajo de un grupo interdisciplinario de expertos independientes que emana de las medidas cautelares que solicitamos a la Comisión Interamericana y después de una solicitud expresa de asistencia técnica de la Comisión al Estado, que se tradujo en la creación de este grupo de expertos, que ha generado un informe que es una verdadera rendición de cuentas para unas familias en un estado donde la impunidad es la regla. Entonces creo que como logro principal, que nunca va a ser suficiente para las familias, sino hasta que encuentren a sus hijos, el hecho de que este grupo de expertos haya podido sentar al Estado, a las familias y presentarles sus resultados, es lo más cercano a lo que en muchos de los casos alguien puede tener a acceder o a empezar a acceder a la verdad. Otro factor clave, y voy terminando, tiene que ver con la no protección de los normalistas en los ataques, ¿no? Es decir, se contó presencia de diferentes agentes del Estado y no encontramos que hubiera acciones de protección. Otro punto importante para nosotros tiene que ver con la decisión de la desaparición forzada, ¿no? El modus operandi del caso muestra que es ataque masivo, indiscriminado, con autores que no ocultan su identidad. Para el grupo, todas estas circunstancias muestran los déficits de la investigación como las tareas que quedan pendientes. Entonces, en ese sentido, la comunidad internacional ha tenido mucho que ver en términos de hacer un llamado fuerte al Estado, de decir no es posible que sigamos viendo este tipo de acciones en un Estado que se ha vendido en los últimos años como el Estado reformista, que hoy está cambiando. Pero por otro lado, me parece que hasta que la comunidad internacional no reconozca la dimensión de la crisis en la que México está, o sea, que no reconozcan que esto no es un caso aislado, que esto no es un tema de policías municipales, que esto no es un tema de un Estado federativo que se está cayendo a pedazos, pero que más allá de su frontera de Guerrero todo está bien. Hasta que en realidad la comunidad internacional no pueda reconocer esa dimensión de crisis, nos quitan de las manos muchas herramientas que podríamos utilizar. Y le quitan de las manos a las familias de víctimas de desaparecidos, de más de 26,000 desaparecidos en México, una oportunidad de poder
generar un nuevo diálogo con el Estado que le tenga un costo, ¿no? Porque al parecer 26,000 desaparecidos no significan un costo para el Estado, pero tal vez si tienen la atención de toda la comunidad internacional, reconociendo esa crisis empezamos a generarles costos.